A ver, como les decía, qué bueno volver a estar aquí en la zona décima. La verdad que nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con todos ustedes. Sabemos que son muchas las cosas que tenemos que hacer por sacar este país adelante. Y aquí, como lo ha dicho el doctor Medellín y quienes nos están acompañando en estas giras, lo más importante es que ustedes hicieron un trabajo. Lo que queremos es, como candidato a alcaldía, poder compartir con ustedes como lo hicimos desde la alcaldía de Bogotá, ahora desde la presidencia de Colombia. Ustedes se recuerdan muy bien en la alcaldía con nuestro eslogan, que era... Y después fue dicho y hecho, ¿cierto? Que nosotros le cumplimos a la gente, que podemos recorrer la ciudad, porque como alcalde, lo que dijimos, lo hicimos. Y sobre todo eso es lo mismo que queremos hacer desde la presidencia de Colombia. Trabajar por la gente más pobre, trabajar por la gente más necesitada de Colombia y traer de nuevo a Colombia justicia social. Volver a mirar hacia la gente de las clases más necesitadas. Y por eso estamos aquí, para compartir con ustedes los 10 grandes cambios, las 10 grandes cosas que creemos que tenemos que hacer para cambiar a Colombia. Por eso estamos hoy aquí, la zona décima, que ha sido una de las zonas de más de nuestros afectos, donde trabajamos más en la alcaldía, donde tuvimos la oportunidad de trabajar muy duro, sobre todo en el tema educativo, en el Colegio Laureano Gómez, en los programas de los computadores, en el programa del Buen Vecino. Y es una zona pues con la cual pues nos compenetramos, porque fueron aquí en esta zona precisamente donde iniciamos nuestra labor política. No vamos a decir hace cuánto, porque ya algunos de nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace 17 años, comenzamos aquí, Manuel, hace 17 años a recorrer la zona décima. Ya que estamos llegando a los 35, pues más o menos empezamos muy jóvenes, ¿cierto? Entonces la verdad que muchas gracias por estar aquí. Y la idea es hacer una cosa distinta, ¿cierto? Es un poco, hombre, ¿qué está pensando Andrés? Ustedes hicieron las preguntas, estas posiblemente son las preguntas que a ustedes más les preocupan, que más les llaman la atención, entonces vamos a tratar de responderlas muy breve, muy concretamente, para poder intercambiar opiniones. Buenas noches, la comunidad le van a formular 11 preguntas. La primera pregunta la va a formular el señor Daniel Ricardo. Ante todo, buenas noches, doctor Samper, doctor... Ya le embarró, ¿no? No, ya le embarró. Sáquelo, ¿no? Es la emoción de conocerlo a usted. ¿Sí? Muchas gracias. Y le doy las gracias por estar acá. Le acepto porque digo presidente, si no, no lo hubiera aceptado. Pido un aplauso para el señor presidente. A ver, ¿cuál es la primera? ¿Qué hará usted para que las familias no se desintegren, las familias colombianas? Por favor. Pero yo creo que eso sí lo tenemos que hacer todos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que partir de la base es que si algo nos ha impactado en estos 4 años es la pérdida de los valores en Colombia. ¿Cómo se han perdido los valores? Hoy los que se roban la plata son los que están ocupando los grandes cargos oficiales. Los que desfalcan el Tesoro Nacional son los que están allá ocupando las grandes posiciones. Y por ello yo digo, lo primero que tenemos que hacer nosotros es recuperar los valores de y en especial la familia. Yo creo que si nosotros lo volvemos a recuperar nuestras familias, en buena parte vamos a traer la paz y la tranquilidad que Colombia está anhelando. Y aquí, si me permiten, vamos a hablar uno de los 10 grandes cambios que estamos proponiendo, precisamente es ese. El de volver a generar en Colombia la política del buen trato. Que hablamos de violencia, pero la estamos viviendo en muchas ocasiones en nuestras propias casas. Se están maltratando los niños, se están maltratando entre los padres, y lo que estamos mostrándole a nuestros hijos es una política y una manera de lo que no queremos que suceda en Colombia. Si queremos la paz afuera, tenemos que tener la paz en nuestros propios hogares. Y por eso yo creo que si algo tiene que hacer también un presidente es dar ejemplo. Y ese ejemplo precisamente es el que hemos querido dar desde nuestra alcaldía y lo que hemos querido dar desde el Congreso y el que queremos dar desde la presidencia. Y es que si algo tenemos que recuperar en Colombia es la familia. Recuperar de nuevo la familia, recuperar los valores.
Si nosotros recuperamos la familia es el eje central de una sociedad. De la familia nace la sociedad. Y por esa misma circunstancia tenemos que volver a recuperar e inculcar en nuestros hijos esos valores. Que lo que está bien, tenemos que decirle a nuestros hijos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Tenemos que volverles a inculcar a ellos eso. El sentido de la responsabilidad, el sentido familiar, qué está bien hecho, qué está mal hecho. Y por eso es importante, en estos 4 años que han pasado en Colombia, volver nosotros a recuperar eso que tanto se ha perdido y que nos corresponde a todos nosotros, los padres de familia, especialmente eso, el de volver a recuperar esos valores y volver a recuperar la familia para evitar que se desintegren, pero por sobre todo, también extendiéndole la mano a esas familias, volviendo a generar el empleo que queremos en Colombia y por sobre todo, lo más importante, justicia social, que es lo que necesitamos en este momento en Colombia. Segunda pregunta, doctora Irma Tulia Romero, edil de la localidad. A ver. Doctor Andrés, como edil de la localidad de Cativá, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos de control utilizaría para combatir el famoso 10% de inyección, de chantaje, de extorsión que tienen que pagar los ingenieros y arquitectos y demás profesionales que participan en la contratación, no solo a nivel nacional, sino departamental y distrital? Usted sabe que esa es una de las grandes males bases de la corrupción aquí en el país. Conocido como Miti Miti. Miti Miti es 50-50, no 10, ¿no? ¿Cuál es el CBY? ¿Cómo voy yo? Fíjense que aquí nos reímos de un tema tan difícil, de verdad. Yo creo que esa es la peor plaga que estamos viviendo en este momento en Colombia, es el de la corrupción. Es lo peor que nos puede pasar. Y veamos lo que ha pasado en este gobierno. Es triste ver lo que ha sucedido. Cuando recorremos Colombia, si algo nos pide la gente es vivienda. La gente nos dice, Andrés, necesitamos vivienda de interés social en las ciudades. Cuando hablamos con los campesinos nos dicen, ¿por qué no hay recursos para dignificar nuestra vivienda? Y resulta que, ¿qué pasó? Que se lo robaron. Se robaron 50.000 millones de pesos del INURBE, que se perdieron. 50.000 millones de pesos de la gente más pobre y la gente más necesitada de Colombia. Que se lo robaron de Caprecom, las prestaciones de los trabajadores, 127.000 millones. Se robaron la caja agraria, la desfalcaron la caja agraria. Y no pasa absolutamente nada. Puertos de Colombia, liquidan Puertos de Colombia y se quedaron con las prestaciones de los trabajadores. O lo que estábamos viendo ayer. Yo me pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes, padres de familia, han querido obtener un crédito? ¿O cuántos jóvenes han querido obtener un crédito para que sus hijos puedan estudiar? Ya han ido al ICETEX y no lo pueden conseguir. ¿Cuántos jóvenes de Colombia fueron aceptados en una universidad y van a pedir la plata al ICETEX y les dicen que no hay plata? Y resulta que ayer nos enteramos que se perdieron 12.500 millones de pesos que tenían produciendo. Yo me pregunto, ¿por qué esa plata estaba produciendo en lugar de entregársela a la gente más pobre y más necesitada de Colombia que quería estudiar? Si esa plata se tiene y ICETEX era para eso, para prestársela a los jóvenes de Colombia, no para que produjera unos intereses por allá en unas cuentas que nadie sabía de quién eran, sino que necesitamos lo mejor. La mejor producción que podían tener esos recursos era entregársela a los jóvenes de Colombia que querían estudiar. Por eso, como dice aquí nuestra amiga, hay que acabar con la corrupción. Y yo lo he dicho en todo y en cada uno de los municipios de Colombia que he visitado, y lo quiero reiterar aquí en la zona décima, que en mi gobierno vamos a meter a la cárcel a los corruptos, estén donde estén. Y no vamos a permitir que se queden con los recursos de la gente más pobre y más necesitada de Colombia. Pero para esto también tenemos que cambiar la mentalidad, que es la denuncia, porque aquí la gente le da miedo denunciar. Y a uno aquí cuando denuncia, lo digo yo, que lo digo en carne propia, que uno a veces por denunciar, entonces le dicen a uno que es sapo, que la gente va y dice que es un mal perdedor. ¿Por qué? Porque denunció la corrupción, porque estamos denunciando. Tenemos que garantizarle a la gente en Colombia, a la gente hay que garantizarle que pueda denunciar.
Resulta que aquí muchas veces le roban la vivienda a una persona y va a denunciar y le dicen, cuidado, denuncia, porque qué tal que los ladrones, que no sé qué cosa, que si le roban el carro que es igual, en fin, necesitamos tener mecanismos que nos permitan que la gente denuncie. Y en especial en el sector privado, que la gente tenga la posibilidad de decir, a mí me pidieron plata, y que se puede investigar, y que si es un alto funcionario no se va a esconder en ese alto funcionario, sino que lo vamos a meter a la cárcel, lo vamos a buscar, o por lo menos que lo destituyan y que no pueda estar trabajando, porque ese funcionario estatal, a él le corresponde es cuidar los recursos del Estado, no robarse los recursos del Estado, como ha venido sucediendo en este gobierno. Por eso estamos diciendo que queremos el cambio, que no queremos más de lo mismo, que no nos gusta lo que está pasando en Colombia, que no queremos seguir viviendo 4 años más de esta corrupción, sino que queremos que esa plata del Estado vaya verdaderamente a los sectores más pobres y más necesitados de Colombia. Tercera pregunta, señor Manuel Castellanos. A ver, Manuel, ¿cómo le va? Doctor Andrés, la pregunta es, ¿qué va a hacer para proteger al campesino? Ya que en realidad, acá en el centro todos nos sentimos muy felices. Y en realidad vemos y lo sentimos muy triste de que en los campos es donde está el pobre campesino entre la espada y la pared, con la guerrilla, con los mismos señores paramilitares y muchas más guerrillas que están saliendo día por día. A ver, ese es uno de los 10 grandes cambios que yo le estoy proponiendo al país. Y yo he dicho que tenemos que volver a recuperar el campo en Colombia, que tenemos que recuperar, Manuel, la agricultura, tenderle la mano al campesino. ¿Qué ha pasado? A pesar de que estamos viviendo aquí en la ciudad, si queremos paz, tenemos que mirar al campo. Porque ahí en el campo está el 40% todavía de la población colombiana. Y nosotros no queremos que el campesino se venga a las ciudades, o lo que está sucediendo con los desplazados que se nos vengan a las ciudades, cuando ellos quieren trabajar en su parcela, quieren vivir en el campo, viven más tranquilos, están mejor allá. Entonces yo digo que vamos a sacar del abandono al campesino. ¿Qué significa esto? Primero, darle crédito al campesino para que pueda trabajar, pero que no lo empapelen como sucede en la Caja Agraria, que va a pedir un préstamo de 5 o de 10 millones de pesos y le piden fiador, cofiador, hipoteca, testigos, lo empapelan y no le prestan la plata. Y como Estado tenemos que protegerlo, que allá los países ricos protegen a sus campesinos, en Colombia también. Yo digo que no tenderle la mano a un campesino, y si no le tendemos las manos a los campesinos en Colombia, es como quitarle, como cortarle los brazos al país. Porque es ahí donde está la mayor riqueza de Colombia. Y que si queremos paz, tenemos que mirar al campo. Que le vamos a dar al campesino dinero para que pueda trabajar, recursos. Que le vamos a dar tecnología. Que le vamos a dar maquinaria. Que vamos a ponerlos a producir. Y que si necesitamos proteger al campesino, vamos a protegerlo. Porque no puede ser que se nos siga invadiendo de productos en Colombia cuando nosotros debíamos estar exportando. Ayer regreso al llano y la gente dice, Andrés, ¿cómo así que aquí en el llano se están importando arroz? Se importa arroz del sureste asiático. Porque va uno a la costa, los productores de yuca nos dicen que están importando la yuca de Tailandia, cuando tenemos la mejor tierra, el mejor campesino, la posibilidad de exportar y no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso yo digo que vamos a recuperar el campo y vamos a sacarlo del abandono en que se encuentra. Cuarta pregunta, María Restrepo. Digo, María. ¿Cómo va a reformar el OPAC? ¿Cómo vamos a reformar el OPAC? Aquí nos están preguntando, que es la cuarta pregunta. Definitivamente tenemos que hacer algo, porque si algo sucedió en este gobierno es que definitivamente nos puso a los colombianos a que perdiéramos la vivienda. En estos últimos 4 años, los colombianos están pagando intereses que sobrepasan el 40, el 45%. Que quienes se están enriqueciendo es la banca y quienes estamos perdiendo la vivienda somos todos los colombianos que no tenemos cómo pagarla. Por eso hemos dicho que tenemos que hacer una política de vivienda social, de que el Estado se meta la mano al bolsillo, pero resulta que se nos robaron los recursos. Es que ahí hay 50.000 millones de pesos que van a tener que devolver, que no pueden pasar impunes, que cuando hoy los colombianos lo que queremos es vivienda, se quedaron con esos recursos. Tenemos que generar y vamos a generar una política de vivienda social. Vamos a volver a construir vivienda social, porque si le damos la mano a la vivienda,
si volvemos a tener la posibilidad de que los colombianos trabajen, que los obreros vuelvan a dedicarse a un sector tan importante, construir empleo como es la vivienda, vamos nosotros a tener una vivienda que la gente la pueda pagar. Eso es lo que tenemos que llegar. A ver, tenemos que llegar a generar una política que nos permita que los colombianos puedan pagar su vivienda, una vivienda digna, una vivienda en que puedan vivir. Ahí está la plata, ahí están los recursos. Y no lo que hizo este gobierno, de aumentarlas de tal manera que hoy los colombianos, casi que ellos, la inmensa mayoría, tienen que devolver sus viviendas porque no tienen cómo pagarlas. Por eso vamos a generar una política verdadera de vivienda de interés social. Quinta pregunta al señor Miguel Chamorro. Señor presidente, ¿cómo va a hacer usted ahorita que llega a la presidencia para combatir la inseguridad en Colombia, en nuestros barrios y en todas las ciudades como la tenemos ahorita, destruida, vuelta a nada, doctor Pastrana? A ver, ese sí que es un tema bien interesante, el de la seguridad. Y aquí yo creo que hay dos cosas. Primero, que es trabajar con el alcalde de la mano. Si nosotros tenemos que aumentar el pie de fuerza. Bogotá no puede seguir con la policía que tenemos porque no hay posibilidad de brindar vigilancia y seguridad. Segundo, muchos de ustedes se recuerdan que en nuestra alcaldía implementamos el programa del Buen Vecino, que trabajamos con el programa del Buen Vecino. ¿Qué significaba el Buen Vecino? Que era nosotros, la comunidad, de la mano con la autoridad, como podíamos trabajar, denunciar a los delincuentes, capturarlos y entregárselos a la autoridad. El Buen Vecino, nosotros aquí en 500 barrios impulsamos el programa del Buen Vecino, pero ese programa lo hizo fue la comunidad. Tenían sus alarmas comunitarias, se conocían los vecinos, tenían relación, teníamos la posibilidad de intercambiar, porque lo que no puede existir, y un poco también frente a la primera pregunta, que aquí ni siquiera conocemos al vecino, ni siquiera tenemos una relación con él. Tenemos que volver a tener, si queremos seguridad, saber quién es nuestro vecino, porque si algo extraño sucede en nuestro barrio, nosotros mismos somos los primeros los que tenemos que darnos cuenta. Y por eso una prioridad, y por eso tenderle la mano a los alcaldes, y en el caso de Bogotá tenderle la mano al alcalde para que invertamos todo lo que sea necesario en seguridad, aumentar pie de fuerza, trabajar de la mano con la comunidad, porque esa es la primera necesidad de Bogotá, es volver a recuperar la seguridad en las calles. Y segundo, vamos a tener que construir nuevas cárceles, porque lo que está sucediendo, ustedes oyeron ayer al director del IMPEC que decía que resulta que no le podían enviar más presos porque no tenían dónde guardarlos. Entonces resulta que ahora los que pagamos esto somos toda la gente honesta de este país. Y lo que está sucediendo, ustedes se dieron cuenta de este gobierno. En este gobierno un día tomaron la decisión de decir vamos a descongestionar las cárceles. ¿Y quiénes son los que salen? El jalador de carros, el que le roba la vivienda a uno, el violador de las niñas, el atracador común y corriente en la calle, porque supuestamente esos son los delitos menores. Y resulta que allá se mantienen los narcotraficantes, se mantienen los guerrilleros, y nos están soltando los que nos afectan precisamente a todos nosotros. Eso no puede seguir sucediendo. Si alguien cometió un delito, que lo pague. Le vamos a dar la posibilidad de que se resocialice, ¿sí? Porque a ellos también tenemos que tenderle la mano. Lo que tenemos que decirle a ellos es que a esos hombres que están presos, que también tengan la posibilidad de estudiar, que hagan su primaria o que terminen su bachillerato, que se puedan resocializar, pedirle al sector privado que trabajen de la mano con los presos, de que puedan tener la oportunidad de trabajar y de producir para enviarle plata a su familia. A ellos tenemos que tenderle la mano. Pero lo que no podemos permitir es que como no hay cárceles, entonces todos los ladrones, todos los violadores, todos los atracadores andan por las calles sueltos, todos nosotros muertos del susto, y resulta que no hay una autoridad que los ponga presos. No, hay que llevarlos, hay que ponerlos presos, el que cometió un delito tiene que pagar, el que es inocente tiene que salir, tenemos que hacer efectiva nuestra justicia, pero no podemos seguir permitiendo, por ineficacia del Estado, quienes estamos pagando es toda la gente honesta de Colombia. Sexta pregunta, Luz Rojas. Futuro presidente, ¿cómo nos va a entregar vivienda social con bajos recursos? Bueno, lo que estábamos hablando, es que ahí están los recursos del Estado. Los recursos del Estado no pueden perderse, los recursos del Estado no se pueden robar. Es que simplemente le voy a decir un caso. A mí me impactó verlo en la Contraloría. Cuando se robaron el INURBE hace unos meses, el propio vicecontralor dijo que si hoy paráramos de recibir formularios de vivienda de interés social, nos íbamos a demorar 20 años en ponernos al día. Eso no puede suceder en un país como el que está creciendo. Por eso hay que generar una verdadera política, darle la plata
también para trabajar de la mano con los alcaldes en los municipios, tenderle la mano para que podamos construir verdaderos planes de viviendas dignas, que es lo que la gente quiere, y por sobre todo, como decía antes, que la puedan pagar. Eso es lo más importante, que podamos, esa es una función que nos corresponde al Estado, y que de esta manera le vamos a tender la mano a la gente más pobre de Colombia. Séptima pregunta, Marcela Angarita. Un momentico que aquí trabajaron Marcela, a ver. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por haber venido. A ustedes que me invitan. Me corresponde una pregunta, pero tengo dos cosas que preguntar. A ver. La primera, que es la que me corresponde, ¿cuánto tiempo va a demorar en arreglar el país? Sabemos, doctor Pastrana, que este país, la única solución que tiene es Andrés Pastrana. Muchas gracias. Entonces queremos saber cuánto va a demorar el país en arreglarse en sus manos, doctor. Y otra pregunta personal que le tengo, ¿qué concepto tiene usted y cómo piensa solucionar? Porque el gobierno y dentro de su propuesta está hablar con la guerrilla. ¿Qué pasa con los paramilitares? También, bueno. También son una guerrilla, también están afectando. Son actores del proceso. Tienen sus razones también. Entonces, ¿cuál es su posición frente a las autodefensas? Bueno, a ver, la primera, me alegra la pregunta porque si algo por eso la gente me conoce a mí es por lo que digo la verdad. No vamos a decir que en 4 años vamos a resolver todos los problemas de Colombia, no. Vamos a comenzar a resolverlos. Por eso estamos hablando de 10 grandes cambios. Comencemos a resolver los problemas. Si nosotros comenzamos a resolver los problemas, la otra persona que llega va a resolver unos problemas totalmente distintos porque ya no los va a tener. Entonces, en estos primeros 4 años vamos a comenzar a resolver buena parte de los problemas. Empleo, corrupción, acabar con la corrupción, generar empleo, nuestros hijos, educación, como lo vamos a ver ahora, y todo el tema que tiene que ver con la paz. Con la paz hay que tener en cuenta todos los actores de la violencia, no podemos simplemente tener unos y dejar por fuera a otros. Así que no puedo decir que solo hablamos con los paramilitares, dejamos la guerrilla, que solo la guerrilla y los paramilitares. Tenemos que poner en una mesa de negociaciones a todos los actores del proceso. Pero lo más importante no es simplemente sentarse a dialogar. Yo he venido insistiendo que solamente con el diálogo no resolvemos los problemas. Aquí necesitamos resolver las causas de la violencia en Colombia. Y buena parte de esas causas, ¿qué es? Injusticia social, falta de inversión en la gente más pobre de Colombia. Y por eso yo digo que en este gobierno, que nos habló del pacto social, terminó en el atraco social. En este gobierno, fíjese usted lo que pasó, y vamos a hablar con las cifras de ellos, no con las cifras nuestras. Las cifras del DANE decían que en el año 94, en Colombia existían 14 millones de pobres. 14 millones de pobres. En 1997, o ya en 1998, hay 16 millones de pobres. Hay 2 millones más de pobres que en 1994. Entonces, ¿dónde está la justicia social de que hablaba este gobierno? ¿Dónde está la inversión en la gente más pobre y más necesitada de Colombia? Lo que necesitábamos era rebajar el número de pobres en el país y no aumentarlo como lo ha hecho este gobierno. Por eso yo digo que si queremos traer la paz, hay que primero invertir justicia social para quitarle las causas de la violencia. Y segundo, si queremos hacer la paz, lo primero que tenemos que hacer es elegir un presidente que tenga legitimidad. Y por eso a partir del 1 de junio, cuando elijan a Andrés Pastrana, cuando ustedes me elijan a mí, vamos a quitarle esa traba a la guerrilla que ha hecho que no dialoga con un gobierno legítimo. Y hoy más que nunca hay un factor distinto en Colombia. Y es que todos los colombianos, lo que digo yo, la sociedad civil, estamos llevando al país, a sus gobernantes, a que busquen, o por lo menos a que pongan en práctica esa voluntad de hacer la paz en Colombia. Hoy hay más voluntad de hacer la paz. Fíjense ustedes, tenemos la Comisión de Reconciliación de la Iglesia, tenemos el mandato por la paz. 10 millones de colombianos votamos para decirle al gobierno que el primer mandato, lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es la paz. Eso es lo que significa el mandato por la paz. 10 millones de colombianos que dijimos, déjenos trabajar, déjenos producir, déjenos hacer. No queremos más violencia, no queremos ver lo que pasó ayer. Que 70 jóvenes de Colombia mueran masacrados en los campos en una guerra estéril. Eso no es lo que queremos y eso es la consecuencia de un gobierno que no tuvo la oportunidad de hacer la paz en Colombia. Y que ese resultado de la guerrilla diciéndole al gobierno que no fue capaz de generar una política de paz. Por eso yo digo la responsabilidad de este gobierno. ¿Por qué no fueron capaces de evitar toda esta violencia, todo este derramamiento de sangre
en los campos colombianos. Y es más, hoy en día ya los sindicatos son unos actores importantes del proceso, llevan y también nos impulsan a esa voluntad de paz. Los gremios, es decir, toda la sociedad civil hoy, si algo ha sido importante en estos 4 años es que han tomado conciencia que de nosotros, de todos nosotros los que estamos aquí, como de Colombia, tenemos que buscar y hacer la paz en Colombia. Octava pregunta, Esnea González. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo va usted a combatir la prostitución infantil en Colombia? Es que pide que todo como que viene relacionado, ¿no es cierto? Porque hay prostitución, porque no hay empleo. Porque no hay prostitución, porque hemos perdido nuestros valores. Porque hay prostitución infantil en Colombia, falta de presencia del Estado. En esto yo he venido hablando también de los 10 grandes cambios, los niños. Y aquí voy a hablar de 2 o 3 temas que son importantes. Primero, con Nora vamos a diseñar un programa para generar de nuevo el buen trato en Colombia. Para además complementar la pregunta que me hacían antes, si queremos la paz en Colombia tiene que empezar en nuestros propios hogares. Porque a mí me preocupa ver las cifras en las estadísticas. En este momento 60% de las mujeres en Colombia se sienten más seguras en las calles que en sus propios hogares, por la situación que están viviendo. Segundo, nuestros niños, 2 millones de niños, 2 millones de niños en Colombia son maltratados al año, de los cuales cerca de 850.000, 900.000 niños, de esos 2 millones son maltratados severamente. Entonces, ¿de qué paz podemos hablar si en nuestros propios hogares estamos generando esa violencia? Por eso hablar de la misma pregunta con la cual decíamos, recuperación de nuestros valores. Y eso es lo que tenemos que hacer, volver a generar la política del buen trato en las familias. Hay que entender que hay situaciones difíciles. Muchas veces la situación actual que está viviendo Colombia nos ha llevado a eso. El padre de familia que no tiene cómo llevar el alimento a sus hijos, o pagar la educación, o pagar la vivienda. O la madre, la mujer jefe, cabeza de familia que no tiene un trabajo, o no tiene dónde dejar a sus niños para poder ir a trabajar. Por eso tenemos que generar todas estas actuaciones para permitirle a los colombianos de que primera conciencia que tenemos que generar nosotros es paz en nuestros hogares, y que eso es lo mismo que vamos a salir nosotros a defender afuera. Y segundo, educación. Por eso yo he dicho que vamos a educar a nuestros niños, vamos a garantizarle primaria y secundaria, y no solamente educación, sino que lo que yo estoy promoviendo en todo Colombia, y estoy seguro que me van a acompañar los colombianos, es alimento suplementario en las escuelas, que cada niño en Colombia. A mí me sigue preocupando a medida que recorro el país, que muchas veces los niños, ustedes lo viven aquí, no tienen nada en su estómago cuando van a estudiar, simplemente una huepanela o un vaso de agua. Y le estamos pidiendo a esos niños que sean inteligentes, que saquen buenas calificaciones, que estudien. Por eso yo digo a esos niños, a todos los niños de las escuelas de Colombia le vamos a dar desayuno y almuerzo, para que puedan estudiar.